Ok, aquí estamos. Vamos a grabar esto. Eh, Perdonen que me tardé un poco en grabar esto. Déjame share my screen, como dicen. Vamos a share esto. Ok. So aquí tengo mi PowerPoint. Ok. So vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con cómo meiosis funciona y cómo, porque es importante, ¿verdad? Ya habíamos discutido qué es meiosis y mitosis. Meiosis es en todas las células somáticas. Significa que todas las células del cuerpo, excepto todas las células sexuales, que es el espermatozoide y el ovario, son somáticas. Significa que tiene 2N, o sea, el total de la información genética, ¿verdad? El número haploide N, diploide 2N, somáticas. N haploide es lo que tiene el espermatozoide, lo que tiene el, el óvulo. El gameto sexual, la única célula que sucede mitosis, meiosis somáticas, todas las células, mitosis, células sexuales. El único, la única célula que sucede mitosis es el espermatozoide, porque al final la duplicación es profase, metafase, anafase, telofase, uno, profase, metafase, anafase, telofase 2. Cuando eso termina, terminamos con dos células, con una célula que tiene 50%. Terminamos con cuatro células con 50% de la información genética. Pues, esto es bien importante para la próxima que voy a hablar, ¿verdad? Aquí vemos cómo funciona, ¿verdad? Eh, ok. Y aquí al final vemos entre los fase 2 citoquinesis, teníamos con cuatro células con 50%, 50%, 50% y 50%, ¿ok? Y eso le vamos a llamar haploide. ¿Por qué eso es importante? Eso es sumamente importante porque al ver haploide, si vamos para atrás en metafase 2, ¿dónde estoy? Metafase 2 aquí, pointer, right here. Aquí, en metafase 2 y en metafase uno tenemos aquí el crossing over. Eso significa que los gametos, antes de separarse, los cromosomas, genes se mueven, ¿ok? Genes se mueven para un lado y para el otro, ¿ok? Y eso permite variabilidad genética. Por eso cuando tú miras al final entre los fases 2 tú ves que tenemos un montón de células con 50% de la misma información genética, pero diferentes posibilidades, diferentes combinaciones. Por eso es que esto es tan importante, por eso es que Mendel, allá cuando hacemos el de esto de Mendel, el cuadrado de Punnett, y vemos todas esas posibilidades, esto cae perfecto, nítido. Eso va a permitir variación genética. Significa que genes que no se hubiesen expresado antes porque son recesivos tienen la oportunidad de expresarse al azar. ¿Ok? Y debido a la meiosis, a la mitosis, esto puede suceder. Y la variación genética es súper importantísima en ecología, en biología, porque por más variabilidad, por más genes o posibilidades de genes o de secuencias de genes o genes expresarse, más posibilidades existe de que esos genes que están en el ambiente se exprese y quizás suceda un evento así cataclísmico como los dinosaurios, qué sé yo, una cosa loca, y exista un gen que se pueda adaptar a ese ambiente, por ejemplo, las cucarachas. Sí, vamos a usar las bacterias. Por ejemplo, tú coges una bacteria y pones un platito así de Petri, las siembras, las cultivas, unas cosechas, menos para allá, y le metes antibióticos. Antibióticos, las matas casi todas, pero siempre hay una que otra que tienen gen que se adapta a ese antibiótico. Y ese gen que se adapta, ese gen que va a permitir que sobreviva la población, ¿verdad? Por eso que muchas veces cuando hablamos de desperdicios biológicos y todas esas cosas, es mejor quemarlos, porque no hay forma de sobrevivir al fuego. Y por eso es importante cuando tú tomas tus medicinas y antibióticos especialmente, tú te tomes todos los antibióticos que te dice el doctor, porque así puedes eliminar todas esas bacterias y no le das break a las bacterias que puede ser que tengan esos genes que se adapten, que puedan metabolizar el antibiótico, le deja un break a sobrevivir. Porque tiene la variabilidad, la variación genética está ahí. Ok. ¿Verdad? Y esto sucede especialmente en la parte de la combinación genética. Está bien, eso sucede especialmente en las células, en meiosis y en mitosis. Eh,
¿Está bien? Esto es bien importante y lo que pasa es que un segmento de la cromosoma puede cambiarse al azar. ¿Ok? Yo tengo un email, ay, Dios mío. Entonces hablamos un poquito más que con cromosomas homólogos, un gen es una sección, ¿verdad? Y eso puede permitir que posibilidades sucedan. Por eso entonces otra vez hablamos de las posibilidades de los cuadrados de Punnett de Mendel. Y esto cabe perfecto para explicar estadísticamente, matemáticamente, cómo funcionan, ¿verdad? Cómo los alelos se pueden combinar para hacer alelos nuevos del mismo cromosoma. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo especialmente sucede eso en el ser humano? Sucede en el momento de la fecundación de los gametos masculino y femenino, o sea, cuando el espermatozoide entra. ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está. Aquí está la fecundación, el espermatozoide entra, fertiliza el óvulo, se convierte en un cigoto. Ese cigoto va de 2 4 8 células hasta que se forma el blastocito. En el blastocito, ya que está fecundado el, el óvulo con el espermatozoide, entonces hay una implantación en la pared de la vagina y entonces ahí se forma entonces este eh, empieza a formarse el útero, en el útero empieza a formarse el saco amniótico y empieza a crecer y hasta que se convierte en un feto. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Ok, vamos para acá. ¿Verdad? Vamos a brincar de esto. Ok. Enfermedades autosómicas significa que son enfermedades que tienen que ver específicamente con que se expresen, que están en el gen, ¿verdad? este, desórdenes de recesivos autosómicos. Ok, por ejemplo, Tay-Sachs disease es una de ellas. Otra, tengo que arreglar este PowerPoint. Fibrosis quística es un desorden de recesivo autosómico. Significa que para que se exprese la enfermedad, tiene que haber dos genes recesivos que se expresen. ¿Está bien? Tenemos también es la fenilcetonurina, donde donde no se procesa bien el aminoácido de fenilalanina, y eso es un problema en el cromosoma 12. Esos son un montón de enfermedades. Simplemente un cromosoma, em, un error en un cromosoma como en que fenilalanina no puede procesarla, produce convulsiones, microcefalia, significa que no se desarrolla correctamente, este, muchos problemas. Células falciformes o sickle cell disease, esto es bien común en los afroamericanos, los morenitos, ¿verdad? Donde el glóbulo rojo no se forma correctamente y queda más como aplastado. Que mantenemos neurofibroma, y esto es un error ya en el cromosoma 17. Todos son recesivos dominantes. ¿Está también tenemos la enfermedad de Huntington disease. Esta enfermedad, esta enfermedad trae muchos problemas neurológicos y no se desarrolla bien en el niño. Eh, sí, espasmos musculares y graves, no tienes control del sistema nervioso central, simplemente porque hay una repetición del gen 3 veces. Me dice que el gen se encuentra en el cromosoma 4 y tiene varias repeticiones del triplete de la base citosina, adenina y guanina. Acondroplasia, que es enanismo, ¿verdad? También tiene que ver muchas veces con diferentes cromosomas. Este tiene muchos cromosomas que eso puede suceder. Eh, eh, entonces aquí tienes un ejemplo de lo que es ah, alelos múltiples. Significa que un alelo controla diferentes cosas. Puede tener múltiples opciones. Por ejemplo, en los conejos puede ser marrón, puede ser gris y blanco, puede ser blanco. Blanco siendo albino, siendo que es recesivo. Dominante, tiene otros genes aquí. Am, ¿Qué es esto? Tiene otros genes recesivos, o es como la sangre, ¿ves? La sangre sucede lo mismo, donde tiene otros elementos que controlan eso. Herencia poligénica, ¿ok? Ahora, es importante entender que no siempre, ¿cómo te explico?
Nosotros sabemos que los genes son portadores, ¿verdad? Pero no necesariamente porque sean portadores se exprese la enfermedad. La enfermedad se tiene que expresar en condiciones bien específicas. Por ejemplo, en este caso, papá no tiene la enfermedad, mamá no es portadora del gen, pero de los cuatro hijos que tiene, dos no se afectan, uno tiene el gen y desafortunadamente un hijo tiene la enfermedad. Eso es bien normal, ¿verdad? Y pues mucha gente no entiende, pero que mis hermanos están saludables. Muchas veces es porque a ti, desafortunadamente, a ese hijo le tocó ese gen. ¿Dónde vemos esto? En daltonismo. Daltonismo es que no ve colores, ciertos colores, es distrofia muscular, ¿verdad? Que tiene problemas con eh, movimientos musculares. Hemofilia significa que se hace un cantacito y se muere. No se muere, pero se desangra mucho. Esa enfermedad es bien común entre los reyes de Inglaterra en el siglo XVI, XVII y XVIII porque ellos se casaban entre primos para mantener the bloodline, ¿sabes? La sangre real. Esta enfermedad era bien común. Eh, otra forma que existe, ¿verdad? Es el ligamiento ligamiento genético, ¿verdad? Estos tipos de enfermedades que tienen que ver directamente con ligamentos genéticos es cuando eh, esos genes se, existencia de varios genes del mismo cromosoma que son físicamente otros genes, hay un cambio abrupto en ese cromosoma, ¿verdad? Todos los genes en el cromosoma forman un grupo de ligamentos y pertenecen unidos, ok. La mutación, entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos otra cosa, mutaciones. En mutaciones también podemos tener polipoidismo, que son tres o más cromosomas. Por ejemplo, la trisomía 21, que es básicamente síndrome de Down, ¿verdad? También tenemos cambios en el número de cromosomas, eso, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, las mujeres poli X, síndrome de Jacob, síndrome de X frágil. Está bien. Am, y eso es todo. Son enfermedades que dependen de dónde suceden. Puede ser mutaciones o puede ser durante el proceso de recombinación genética o en el proceso de la misma célula. Puede ser un gen que sea portador o un gen que sucede una mutación, una variabilidad. ¿Ok? Nada, eso era todo. Es bien cortito esta parte. Se acabó.